Una vez más, damos gracias a Dios porque Él nos permite estar junto a ustedes, en contacto con ustedes a través de esta vía. Y siempre es bueno entrar a este lugar y pensar en las cosas que Dios quiere que compartamos, porque es tanta la riqueza que Dios nos regala en su palabra, y es tanto lo que esa riqueza puede hacer en nuestras vidas, que si se lo permitimos, Dios va a enriquecernos, va a hacer de nosotras mujeres con un concepto muy claro de quiénes somos delante de Dios, quién quiere Él que nosotros seamos para nosotras mismas y para los demás. Una y otra vez el Señor nos recuerda ese gran mandamiento de que en la medida que nosotros nos amamos, así amaremos a los demás. Y ahí está el 75 o el 80% de los problemas resueltos, los problemas interpersonales. Pero eso no puede ocurrir a menos que Dios no nos llene de su amor. Y es justamente una de los motivos de este programa, que Dios nos permita aprender a amar a Dios y que sepamos que Él nos ama. Los problemas nuestros estarían resueltos cuando nosotros entendamos esa dimensión. Y hoy queremos hablar de algo. El tema es una pregunta. La pregunta es: ¿odia Dios a las mujeres? ¿Odia Dios a las mujeres? ¿Por qué nosotros tenemos que empezar con esta pregunta? Bueno, por la vigencia que tiene en este tiempo. Las veces que escuchamos que Dios ha hecho a la mujer con malas intenciones, que Dios es misógino, que Dios no quiere saber de las mujeres. Vamos a dar un repasito de dónde sale esto. Algunas de las cosas que salen desde que salieron del pensamiento, especialmente de una mujer que en el siglo XIX fue conocida como Elizabeth Cady Stanton. Esta señora tenía muchas inquietudes. Y digamos que eran inquietudes válidas, porque es una de las mujeres que se destaca en esa época por querer que la mujer tuviera derechos, que las mujeres fueran vistas como seres humanos. Esa es una buena intención, siempre será una buena intención. El problema es cómo eso se fue derivando. Y es justamente esta señora que decide rescatar, redimir el valor de la mujer, el que la mujer fuera vista de manera igual que el hombre, partiendo justamente, y este es el texto que ella elige, partiendo de la Biblia. ¿Qué es lo que esta mujer quiere? ¿Qué abogaba? ¿Por qué abogaba? Entre otras cosas, para que las mujeres fueran visibles. ¿Cuáles de las mujeres mencionadas en la Biblia son mujeres que sus vidas fueron descritas, sus historias fueron bien hechas, fueron personas que los que escriben destacaron porque ellas eran o valientes o eran mujeres muy, muy especiales, muy inteligentes, muy sabias? ¿Qué mujeres no se habla en la Biblia, o se habla de una forma casi invisible? Estas cosas le inquietaban. Y entra en un estudio, decide entrar a una investigación profunda, y su interés capta la atención de otras mujeres. Dicen los biógrafos que entre 20 y 24 mujeres hicieron un gran equipo, repartieron los cuestionamientos que tenían y qué línea de trabajo iban a tener para llegar a las conclusiones que ellas querían. Ahora, van a la Biblia con ciertos prejuicios. Pero antes de hablar los prejuicios, vamos a hablar de qué querían ellas encontrar. En primer lugar, todo el esfuerzo que harían le permitiría llegar a conclusiones que pondrían en un libro. Iban a editar un libro. De hecho, fueron dos ediciones que se hicieron. Y ellas querían que este libro hablara. ¿Es importante realmente para Dios la mujer? ¿En realidad Dios hizo la mujer con un propósito de resaltarla, o cómo decían ellas, percibían ellas? La Biblia opaca, la Biblia casi felicita al varón, al masculino, por ser masculino, lo tiene como prioridad. Todas estas cosas eran las que bullían en sus mentes, y eso dio a luz ese libro
que se llamó en ese tiempo la Biblia de la mujer. Esta mujer y una de sus mayores colaboradoras, llamada Phoebe Hannaford, estas mujeres insistían en que la Biblia no era un libro divino, sino totalmente humano. Y justamente por ser humano, la postura de los hombres era avasallar, era quitar, era menospreciar, era invalidar, era mostrar que la mujer es un ser inferior. Apoyándose en estas cosas, estas mujeres se sumergen en un estudio profundo y van añadiendo a las ya conclusiones previas que ellas tenían, mirando los textos, fueron desde el Génesis hasta profundamente a otros textos de la palabra, pero siempre marcando que Dios apoyaba al hombre y que Dios era más o menos un machista. Esto, dicen los mismos libros, partiendo de esas conclusiones, ellas entendían que la lectura de la Biblia mostraba que había una forma casi maliciosa de mostrar a la mujer como incompetente. La Biblia invalidaba, quitaba valor a la mujer porque resaltaba casi todos los hombres que se destacan son reyes, casi todas las personas que se destacan son jueces, siempre en masculino. Muy pocas mujeres se destacaban. Entonces eso las hace pensar que Dios, el Dios que dice la Biblia en que ellas no creen, Dios estaba en contra de la mujer. Fueron ardientes en sus declaraciones, voy a mencionar algunas, vuelvo a decir, en la idea de la superioridad del varón, del concepto de injusticia y desigualdad entre los sexos, y ellas aseguraban que tenía su origen, eso salía de las páginas de la Biblia. Más tarde vemos cómo el pensamiento comunista insiste en que eso es así, que la Biblia está marcada por el patriarcado y que hay una lucha de clases que empieza desde el Génesis. Estas mujeres siguieron investigando y hicieron críticas fuertes a mujeres de la Biblia como Sara y Rebeca porque entendían que eran matriarcas y además habían estado a los pies de sus esposos a quienes llamaban señores. Llegaron a la conclusión, y esto es sumamente importante porque esto lo estamos viendo en el día de hoy de una forma aumentada, llegaron, repito, a la conclusión de que estas historias no debían ser leídas a las generaciones menores en su tiempo y a las que iban a surgir en el futuro, no debían ser leídas estas historias porque evidentemente iban a ser muy dañinas para las nuevas generaciones. Necesito decir también que ellas tomaron el Génesis desde el capítulo 1, fueron estudiando versículo por versículo para llegar a conclusiones de este tipo. Decían, para que sea posible cultivar pensamiento religioso coherente, no dañino, equilibrado, igualitario, es necesario que empecemos a enseñar a las generaciones lo que parece más racional, decían ellas. Cuando se estudia la Biblia, se lee la Biblia, como ellas las estudiaban, decía, sería más racional decir que cuando dice en Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, Dios estaba hablando, ellas llaman esa reunión de dioses, estaba hablando de un Padre Celestial, de una Madre Celestial y de un Hijo, decían ellas. Es más congruente pensar que en esa reunión había un Padre, una Madre y un Hijo. No como dicen ellas y como realmente está en la palabra de Dios. No se menciona mujer, que Dios sea mujer en la Biblia, sino que dice, Dios dijo, Dios habló, Dios creó, pero no se habla de esta forma. Ellas decían, si se hace esto, las generaciones que vienen podrán hablar, podrán orar a la Madre Celestial, como hasta ahora se ha hablado
se ha orado al Padre Celestial. De ahí surge esa corriente de decir que Dios es mujer o hablar de la parte femenina de Dios. ¿Por qué es importante conocer esta historia? ¿Por qué hacer la introducción de este tema, odia a Dios a la mujer, usando esto? Porque hace 5 años, en el 2018, un grupo de teólogas de este tiempo, por supuesto, historiadoras, mujeres muy intelectuales, publican un segundo libro que se llama Una Biblia de las Mujeres. Y justamente parten de este libro del que he hecho menciones, parten de ese libro porque entienden, y cito exactamente las palabras que ellas han declarado. Ellas aseguran que este papel de la mujer en la Biblia es limitado, ha sido desvirtuado o directamente ignorado. Esa es parte, o esas son partes de las declaraciones que hizo una de las promotoras de este segundo libro llamado Una Biblia de las Mujeres, a la periodista Silvia Ayuso, en un artículo que recoge sus declaraciones. Ellas insisten que su deseo es, vuelven a repetir casi lo anterior, redimir y reivindicar a las mujeres que aparecen en la Biblia. Es decir, si hay que redimir y reivindicar a esas mujeres, es porque esas mujeres han sido maltratadas, devaluadas, desvirtuadas, no se ha hablado de ella con justicia, y es por esto esta revisión para colocar la mujer que se habla, o las mujeres de las cuales se habla en la palabra de Dios, de una forma diferente. A mí me surgieron muchas preguntas, y me han surgido cuando he estudiado este tema, muchas preguntas, y a muchísima gente, que a mí me surjan no es nada, pero muchas personas, en cuanto a qué tan fiable es este libro. Cuando se va con un prejuicio a investigar, si vamos a investigar no podemos ir prejuiciados. Si vamos a investigar, no podemos solo investigar una parte, debe ser toda. Si vamos a investigar para sacar conclusiones coherentes que ayuden a los que van a leer aquello que decimos que es bueno escribir, que se dé a luz, es imposible partir de un prejuicio. Y esto es justamente lo que hicieron estas primeras mujeres. De ahí yo he dado un salto histórico. Hay muchas otras mujeres muy conocidas en este mundo que han hablado con la misma tesitura, han ido del mismo lado. Y yo pregunto, para que vayamos a los segmentos donde estaremos ampliando estos conceptos, una pregunta de ellas es, ¿realmente creó Dios la mujer para que fuera esclavizada, dañada, maltratada? ¿Es esa la intención de Dios cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? En segundo lugar, si la Biblia no es divina, sino humana, ¿por qué prestar tanta atención a lo que la Biblia dice? Porque si no es real, ¿para qué tomar en cuenta que la Biblia habló bien o habló mal de las mujeres? Si es solo de hombres, ¿qué poder tiene este libro para que el resto de la humanidad le haga caso? Si está escrito por hombres, ¿qué poder puede hacer o qué influencia tienen ellos para hacer que tantos millones de personas reconozcan la palabra de Dios como real? Y solo doy un dato. Hasta el día de hoy, cada año, el libro que más se vende en la tierra, el libro más impreso en la tierra, el editor más famoso es Dios, es la Biblia. Y eso quiere decir que por encima de lo que los seres humanos digan, Dios nos está diciendo que Él mantiene su palabra a pesar de los errores de interpretación y los errores con que se haya tomado lo que Dios dice para decir lo contrario. Dios sigue diciendo que su aval, su sello, está ahí y el poder suyo toca vidas, transforma vidas, nos hace ver las cosas desde un ángulo diferente y Dios nos llama no a ir al estudio de la palabra, no con prejuicios, sino diciéndole a Dios, si este es tu libro, muestra a lo más profundo de mi ser, tú que me creaste, ¿qué quieres enseñarme? Así vamos a estos segmentos. Vamos a hablar de lo que Dios nos enseña y vamos a tratar de ver si realmente la intención de Dios fue esa,
Si Dios es un Dios consentidor del hombre, que le permite que haga lo que quiera a aquellos que hicieron el mal, porque todos los hombres no son iguales, y si realmente Dios quiere enseñarnos cuál es el trato de Él a la mujer desde las historias de la palabra de Dios. Ahora regresamos. Por lo tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora vamos a ir al análisis de lo que ya mencionamos, porque realmente tenemos que detenernos un poquito a ver, a validar lo que se dice como un hecho, partiendo de suposiciones, de conclusiones personales y dejando a un lado lo que realmente Dios nos quiere enseñar. Y quiero empezar diciendo que en ese libro, el primer libro, se habla de que el Dios de Génesis 1 no es el Dios de Génesis 2, por una razón en la que ellas parten, para que entonces vayamos al origen de la mujer. Ellas dicen que el Dios de Génesis 1 es el Dios que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, varón y hembra los hizo. Pero que en Génesis 2 se habla de que hay un Dios que hace al hombre y después, entonces ese hombre es el que se convierte en el patrón del mal comportamiento. Y ellas aseguran, no puede ser el mismo Dios. En el primero hizo a la mujer, al hombre y a la mujer, los dos en el mismo tiempo. En el 2 hace a un hombre primero y luego se habla de la mujer. Y realmente lo que la palabra está enseñándonos, que es por eso que a veces cometemos errores. En el primer punto, en Génesis 1, está hablando de la creación completa, desde el primer momento hasta el último momento. Y luego dice, y vio Dios que era bueno en gran manera. Pero en el capítulo 2 es tan importante para Dios que nosotros sepamos que el primer hombre fue hecho de tal forma. Dios invirtió tiempo, Dios se dedicó a hacer esa figura, Dios después sopló el espíritu de él sobre ese hombre. Todos son detalles para que sepamos cuánto aprecia Dios la creación que ha hecho. Por lo tanto, cuando se dice varón y hembra, ese es el validero, el otro es otro Dios, se está dando una interpretación incorrecta realmente de lo que se quiere enseñar. Entonces, como Dios fue el que le hizo el relato a Moisés, está diciendo, no es el hombre que se lo inventó, es que Dios se lo contó. Y si Dios se lo contó, entonces Dios, que es verdadero, no miente, está diciendo cuál es la razón. Quiero que este punto nos abra la puerta para entonces ir a las cosas que vamos a dialogar. Perfecto, y precisamente gracias, Orfa, lo mismo que iba a decir era destacar cuál es el origen de la mujer. Y lo has descrito en Génesis 1:27, que es como Dios le narra a Moisés cómo él creó y cómo fue su creación. Dice, varón y hembra los creó, a su imagen y semejanza los creó, es decir, con la dignidad, con la santidad de Dios, con las capacidades que tiene Dios. Pensemos que toda la creación nosotros tenemos la capacidad de pensar, de reflexionar. Ciertamente lo hizo al mismo nivel el hombre y la mujer conforme a su imagen y a su semejanza, con dignidad, con las funciones que Dios permitió que tuvieran, ¿verdad? Es decir que esto es lo primero que cae, eso que ellos dicen que si Dios es enemigo de la mujer. Claro que no, si la hizo conforme a su imagen y a su semejanza. Lo mismo que le dio al hombre se lo dio a la mujer. Cada uno en una forma y con unas funciones diferentes, pero tienen cuerpo, alma y espíritu. Esa parte espiritual fue puesta por Dios. Lo físico fue moldeado por Dios. Hay un cuidado, hay una atención. Pero después la mujer sale de Adán, es decir, toma la misma especie
bioquímica para ser la mujer. No es que uno fue hecho de pasta y el otro fue hecho de tierra, son cosas, es buscar esas pequeñeces para poder apoyar algo que en macro Dios te dice que es lo que Él está haciendo. Claro que sí, y como dicen que la mujer también fue el sello de la creación, muchos dicen así. Es así. Se tomó el tiempo el Dios para crear al hombre y la mujer, su complemento. Y otro aspecto que podemos mencionar es que cuando Adán y Eva pecan, y Dios viene a interrogarlo, los dos sufren la consecuencia del pecado. No es solamente uno, no es solamente la mujer, son los dos. El Señor le pone consecuencias a cada uno. O sea que lo trata a los dos iguales. Y eso que has dicho del pecado es que Dios toma en cuenta lo que ambos hicieron. No es solo que a la mujer Dios la toma en cuenta y la castiga, Claro. invalida, la menosprecia, no es eso. Es que los dos, cada uno, por voluntad propia, en libertad y con conocimiento previo, decidieron hacerlo, ambos. Primero la mujer, después el hombre. Pero ambos delante de Dios son responsables. Dios no llama nada más a la mujer. Dios llama a todos los que intervinieron en lo que fue desobediencia a su ley. Entonces, para Dios, tanto el hombre como la mujer somos responsables de lo que hemos hecho. Exactamente. Así que no hay diferencia en la creación, no hay diferencia ante las consecuencias por haber pecado. Lo que hace la diferencia o pone el punto diferente a la perfección es el pecado. Y de eso no se habla. Eso no se toma en cuenta. Para ellas eso no tiene un punto de validez, sino que, bueno, eso es como es un mito, se dice eso para poder después ir en contra de la mujer. No, es que para Dios, el que creó, el pecado es el inicio de la diferencia, porque el pecado trajo la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Ese es el punto. Así es. Y partiendo de todo eso, una de las preguntas que uno se hace, por lo que ellas dicen, es si al pecar el Señor Dios despojó a la mujer de lo que le había entregado, de su dignidad. Y nosotros vemos a lo largo de toda la Biblia, de toda la palabra del Señor, que no fue así. De hecho, en el mismo pasaje de Génesis 3, uno ve que hablábamos hace un momento de que si solamente Dios condenó a la mujer, sin embargo, al primero al que Dios llama es al hombre, y es con el que primero empieza a hablar después de la caída, y eso tampoco lo mencionan, ¿verdad? Aunque después digamos que la sentencia, él se la dio al hombre después de la mujer, pero a quien primero llamó fue al hombre. ¿Y qué significa eso? Que él era responsable. Y el Señor no obvió en ningún momento la responsabilidad que el hombre tenía delante de él. A él lo llamó primero. Y le dijo, y esto es muy importante, perdona que te interrumpa. Sí, no. Bien. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Tú has comido del árbol que te dije que no? Y dice, por cuanto oíste la voz de tu mujer, y yo te había dicho que no era así. Ahí está el punto. Si Dios tiene algo contra la mujer o en contra de la mujer, no iba a llamar a Adán primero. Exacto. ¿Me hago entender? Claro. Dios empieza llamando a Adán, luego a Eva y luego la serpiente. Y cuando da las disciplinas y las consecuencias de lo que eso significa, empieza con la serpiente, sigue con la mujer y termina con el hombre. ¿Me hago entender? Sí. Claro. O sea, hay un orden que Dios establece, donde se ve las responsabilidades y las consecuencias por lo que se ha hecho. Pero no dejó a Adán fuera. No lo excusó. Así es. Pero tampoco despojó a la mujer de lo que le había dado. Incluso ahí mismo, cuando da la sentencia, en Génesis 3, versículo 15, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. O sea, entre tu simiente y la simiente de la mujer. O sea, y dice, esta te heriré en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde el principio el Señor está diciendo, de la simiente de la mujer saldrá aquel que aplastará la cabeza de la serpiente. Y nosotros vemos después de eso cómo el Señor sigue tratando
con Eva y con las demás mujeres que vamos a estar viendo en la palabra, que vamos a tomar como ejemplo, que en todo momento el Señor lo que hizo fue tratar de incluso restaurar lo que pasó en ese momento en el Edén. Inmediatamente ahí está el plan de redención del Señor. Exactamente. Y a través de la mujer. Así es. El que salvaría y nos devolvería la vida eterna. Sí. De la mujer sale el Salvador. El Salvador, sí. De la descendencia de la mujer sale el Salvador. Así Entonces, no le quitó sus privilegios tampoco. A ella le había dicho, vas a concebir, ambos van a fructificar, pero es la mujer a quien Dios le da la responsabilidad de concebir y le da la facultad de hacerlo. Cuando todo termina, el Señor lo que dice es, yo voy a multiplicar en gran manera tus dolores, vas a dar con dolor a luz, pero no le quitó la facultad de dar a luz. No, claro. Todo ese cuerpo había sido hecho por Dios para esa facultad. Así Es la mujer, no es el hombre. De hecho, Dios lo había bendecido para fructificar y multiplicar y llenar la tierra. Así es. Ni tampoco le quitó eso que al principio le dio de ser ayuda idónea. Ni tampoco que ambos fueran los mayordomos de la tierra. No le quitó nada de eso. Entonces el Señor no despojó ni al hombre ni a la mujer de todos los atributos que le había dado por causa del pecado. Correcto. Lo que hizo fue demostrarles que su desobediencia traería la muerte. Traería consecuencias. Rompería la comunión entre Dios y el hombre y rompería la comunión entre ellos dos. Así es. O sea, hay consecuencias matrimoniales, consecuencias ecológicas, pero la principal de ellas es la ruptura de la comunión con Dios. Claro, que eso fue lo que el enemigo le quiso engañar a Eva, diciendo ciertamente no moriréis, que eso es lo que él trata. Pero Dios es firme y lo que él dice es cierto y no podemos tomar a menos el pecado y cuando fallamos. Yo les pregunto a ustedes, todos los días nosotros vemos que nacen personas y que mueren personas. ¿Dónde empezó el nacimiento? En la creación. En la creación. Facultad de la creación. Correcto. ¿Cuándo empieza la muerte? Con el pecado. Con el Cuando pecado. el hombre peca. La que- Son constantes de que Dios habla y se cumple. Y se cumple Así es. exactamente. ¿Es un mito la Biblia o es una realidad? Es una realidad. Completa Y realidad. no vinieron las consecuencias y que él avisara antes. Él puso el límite. Y ahí viene la transgresión. Y Así como es. estamos en Génesis 3, a mí me llama la atención lo que tratan de hacer ahora con la palabra, justamente como el enemigo hizo, que dice, con que Dios dijo. O sea, esa palabra es la misma pregunta que ellas están diciendo, con que Dios dice. Exactamente. Vamos, quédate ahí para que hablemos de eso. Vamos a hacer una pausa. Ahora regresamos. Jesús dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Mateo 12, 25. Terminamos el segmento anterior preguntándole a Nicole, o diciéndole a Nicole, que explicaras eso que estabas diciendo porque es sumamente importante. Por favor, amplíalo. Pues lo que veía un paralelismo un poco entre lo que estamos estudiando y aprendiendo, bueno, identificando esta semilla, misma semilla que plantó el enemigo en Eva, veo un paralelismo con esta Biblia, este tipo de Biblia con el feminismo que enseña. Porque el enemigo, ¿qué hace? Le dice a la mujer, en paralelismo número 1, es a nosotras que nos está hablando, dice, con que dijo Dios, inmediatamente está entrando y sembrando duda en el corazón de la mujer y mostrándole a un Dios malo, malintencionado. O sea, y malintencionado a ella, a la mujer. Le dice que poniendo límites, pero poniendo los límites como malos y no como Dios lo puso, los límites para nuestra preservación y para vida. Entonces veo eso, Orfa. Veo cómo siembra aquí, o sea, el dudar de la palabra que sale de la boca de Dios, que la palabra que sale de la boca de Dios sale con propósito para que se cumpla y es veraz.
y es para traernos vida. Pero al sembrar duda, inmediatamente, ¿qué pasa? Trae ruptura entre la relación de la mujer con Dios y entre la mujer y el hombre. Y eso es lo que estamos viendo hoy mismo. Esa división. División que hoy todavía estamos viviendo por la consecuencia de esa duda que entró en el corazón y rompió porque dudó de Dios, de su palabra y su veracidad. Entonces, tenemos que tener esto muy en cuenta y por eso es tan importante que veamos cuáles son las verdades y el propósito de Dios que tiene para nosotras las mujeres, que nos creó y nos ama y nos defiende y quiere lo mejor para la mujer. Y no como dice el enemigo y no como se está levantando una vez más a confundir a la mujer para dividirnos y que esa palabra de verdad no cumple el propósito para que Dios la envía. Y Nicole, fíjate que, o fijémonos todas, que junto con decir Dios tiene malas intenciones, que es algo que el enemigo siempre fumiga sobre generación en generación, está el hecho de que despierta en ella el deseo de ser como Dios. Sí. Entonces levanta un apetito que en nosotros las mujeres tenemos que tener mucho cuidado. Porque eso enseña que hay una debilidad que se abrió, una puerta que se abrió al querer ser como Dios. Claro. Deseos de grandeza, de autosuficiencia, de libertad, etcétera, de una libertad dañada, porque la que Dios nos da está dentro de muros que nos defienden. Pero el enemigo siembra eso, ella hace caso, desobedece y luego viene y la entonces parte manipula. Y seduce. Manipula y seduce. Y ese deseo que pone el enemigo en ella es el reflejo del enemigo, porque él fue el primero que quiso ser como Dios. Claro. Él estaba sembrando lo mismo La que él sabe que fue de su fracaso. Por eso el Señor dice que él siempre viene a robar, a matar y a destruir. Así mismo. Eso es así. Pues me encantaría, Nicole, en base a lo que estaban diciendo y cómo el pecado es que daña todo, que pudiéramos ir a algunos cuantos ejemplos de la Biblia y que veamos 4 mujeres en sus circunstancias, donde primero podremos ver el trato de Dios para cada una de ellas, viendo que Dios es que la defiende de esas injusticias que se produjeron precisamente por el pecado, pero también sabiendo que Dios corrige, porque me gustaría mencionar el caso de Sara, que me encanta, una de mis hijas se llama Sara, porque primero Dios le instruye a Abraham que escucha a Sara, ¿verdad? A su esposa en el momento que está diciendo que Ismael debe salir del campamento por todo lo que luego iba a acontecer, pero es lindo cuando visitan a Abraham, ¿verdad? Que eran ángeles y Dios mismo, y le dice que a un año en este tiempo estarán esperando un hijo, a lo cual Sara se ríe. Y Dios le pregunta, ¿por qué te ríes? Y me encanta también cuando él dice si acaso hay algo imposible para Dios, y eso hay que recordarlo cada día en nuestras vidas, ante cualquier situación que estemos. Pero Sara le dice que no se rió, porque ella tuvo miedo, le dijo que no se rió. Pero Dios le dice, tendrás tu hijo en un año y sí, te reíste. Entonces, me encanta porque no lo dejó pasar. Hay que corregir y eso es mentira. Si tú te reíste, no digas que no te reíste. Tal vez más por lo que ella sintió fue temor, hay que ser transparentes. O sea, le dice en un momento, fueron años antes, ella tiene razón en lo que dice, hazle caso. Le está diciendo al hombre, hazle caso a tu mujer. A tu mujer. Dios está diciendo, no es tu voz la que va a prevalecer siempre, hazle caso. Ella sabe, yo les he permitido que ella sepa que va a traer problemas esa situación. Pero al mismo tiempo, cuando ella no lo hace bien, Dios le dice, Abraham, ella se está riendo. ¿Por qué te ríes? Claro. ¿Me hago entender? O sea, Dios corrige. Su amor no es solo decirnos no, es decirnos también, o decirnos sí, sino decirnos también cuando lo hacemos mal. Eso no quiere decir que Dios no ame a la mujer. Claro. No, el que ama corrige. Exacto. Disciplina también. Pero yo lo siento que lo hizo en amor. Sí. Sin duda. Y otro ejemplo es que deberíamos de mencionar es cuando nace Isaac, cuando ya Isaac es grande, se casa con Rebeca. Y Rebeca era estéril. Y Isaac se le llega, va donde el Señor pidiendo por Rebeca, y Rebeca queda embarazada. Pero ¿qué pasa? Que el embarazo aparentemente tenía, según lo dice la palabra, tenía malestares. Y Rebeca dice, quejándose, va donde el Señor y se le queja y le dice,
si es así, ¿para qué vivo yo? Fue hasta irreverente, fue hasta una muestra, o sea, podríamos decir que fue algo ingrato, pero el Señor no le reprocha, el Señor más bien le dice, en tu seno van a salir 2 naciones, o sea, le habla del futuro, de lo que viene, de la esperanza. Y a mí me pareció un trato de amor en vez de regañarle en medio de su embarazo. No, es que cuando vemos la palabra, lo que no es lo que percibimos, es lo que Dios manifiesta, que nos hace ver su amor y su ternura en el trato con la mujer. Sí. Ella quería, no pensó nunca que iba a ser así. Que iban a ser 2. Pero es que tenía realmente allí, es lo que Dios le manifiesta, es que tú tienes dentro 2 naciones. Esos muchachos están peleando desde su embarazo. Un pleito desde Entonces el vientre. era intenso para ella, Sí. ¿verdad? Ustedes que son mamás que saben que esas cosas traen ese tipo de desgaste quizás. Pero Dios amplía su visión. Y es lo que vemos continuamente a Dios, tratando a la mujer para que veas que lo que tengo para ti es mayor de lo que tú ahora mismo estás pensando. Es que el amor del Señor no es exclusivo de uno o de otro. El amor del Señor es el amor del Señor para todos. Y otro de los ejemplos lo podemos ver en María, la hermana de Moisés. María fue una mujer levantada y escogida por Dios como profeta. Sin embargo, el Señor, cuando tiene que disciplinarla en un momento determinado, porque ella comete una falta murmurando contra su hermano, el Señor la disciplina. Pero no por esta falta el Señor le quita los dones, ni le quita los atributos en el llamado que había hecho en la vida de María. Y eso es precioso, y eso nos lleva de nuevo a lo que estábamos comentando anteriormente. El Señor nos corrige, pero no nos quita los atributos y la imagen que ya Él selló en cada uno de nosotros, tanto en el hombre como en la mujer, pero en este caso hablando de la mujer específicamente. Sí, Dios la había elegido para ser profeta junto con sus hermanos. Así es. O sea, 2 hermanos, 2 varones, una hembra, ella era la mayor de ellos, y el Señor la elige, como le eligió cuando era una adolescente, para que fuera la que ayudara a que Moisés fuera cuidado por la hija del faraón. María era una persona clave en el pueblo de Israel. Pero la murmuración y la crítica, y esa crítica era una crítica bastante fuerte, porque estaba diciendo, nosotros somos igual que Él, a Dios nos habla a nosotros también igual. Estaba yendo más allá de lo que es una crítica, estaba invalidando una decisión que por ser Moisés un hombre tan cercano a Dios, había tomado una decisión de ese tipo. Y Dios se molesta con eso. La disciplina no es algo malo para nuestras vidas. Eso te iba yo a decir, es que hay momentos en que hay que detener las cosas, porque lo que puede venir después, si se deja pasar, es terrible. Entonces, eso es lo que el Señor hace. La disciplina infunde aliento, como dice el Salmo 23. Había que disciplinar en momentos específicos, y todavía el Señor sigue disciplinándonos cuando cometemos errores. Él dice que si somos sus hijos reales, legítimos, Él nos va a disciplinar. Hacemos una pausa y volvemos para ver otros ejemplos. Así. Siguiendo con los ejemplos, ahora vamos a ver uno que a mí me gusta mucho realmente, porque vemos aquí a unas mujeres que fueron a tratar de apelar por algo que ellas no tenían. Hoy dirían que esas mujeres fueron a defender sus derechos, así dirían algunas, ¿verdad? Así es. Y nosotros vemos a Dios respondiendo afirmativamente a eso. Se trata de la historia de las hijas de un hombre que se llamaba Zelofead. Eran 5 muchachas. ¿Qué pasa? La ley establecía que cuando un papá moría,
pues su herencia, sus tierras y demás, pasaban a sus hijos varones. Pero estas hermanas no tenían hermanos, eran todas mujeres. Su papá murió y de pronto ellas se ven como, bueno, pues no tenemos herencia. Y dice la palabra que ellas van delante de Moisés y de los príncipes y le dicen, presentan su situación y les explican, mira, nosotras no tenemos hermanos, nuestro padre no fue de los que se rebeló con Coré en el desierto y nosotras queremos que nos den herencia. Y dice la palabra en Números 27, en el versículo 6, desde el 5, dice, y Moisés llevó su causa delante de Jehová. Y Jehová respondió a Moisés diciendo, bien dicen las hijas de Zelofead, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre y traspasarás la heredad de sus padres a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, y cambió, o sea, ahí el Señor hizo como si fuera un adendum a la ley y dijo, cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tuviera hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. O sea, el Señor vio justamente la petición de ellas. Y no solamente legisló a favor de ellas, sino que desde ese momento, todas las demás mujeres de Israel fueron beneficiadas por eso que ellas hicieron en ese momento. Entonces nosotros vemos que el Señor no tiene favoritismo, que así como el hombre debía ser beneficiado, también la mujer. No puso a la mujer por debajo del hombre. Defiende los derechos, porque los derechos salen de Dios a nosotros. Dios no está en contra de los derechos. Lo que Dios está en contra es manipular los derechos para decir, yo tengo más que tú o yo puedo más que tú. Exactamente. Entonces se apela a la igualdad y la equidad, pero realmente se aplican cosas en desigualdad y en no equidad, es decir, no justicia. Y es interesante, Nicauris, porque aquí dice que a partir de ese momento un término jurídico será por estatuto de derecho, por norma de derecho. O sea, Dios es que dice, a partir de ahora, todas las mujeres tienen derecho a eso. Qué hermoso. Entonces, eso es hermoso. No es verdad que Dios está en contra de la mujer y quiere quitarle sus derechos. También sería bueno señalar, como estamos hablando justamente de un libro, ¿verdad? Que nos muestra el Señor Jesús sobre la creación, sobre la palabra y todas esas cosas, sobre la verdad. Dice aquí en Mateo 19:13 que Jesús les responde y les dice, en el momento que están hablando, los fariseos le están preguntando al Señor, en el contexto que están hablando del divorcio, que le están preguntando si era lícito repudiar a su mujer, pero por cualquier cosa. Por cualquier cosa, importante. Eso es importante. No solamente por fornicación. Bueno, aquí dice que él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? O sea, nos está señalando al Creador, nos está llevando a leer y nos señala directamente el Génesis, o sea, la palabra de Dios y cómo Dios establece un orden. Creó primero al hombre, creó a la mujer, les pone propósito. Al mismo tiempo, cuando habla de las consecuencias y de la ley, le da ley, pero hay consecuencias. Si tú rompes la ley, hay consecuencias tanto para la mujer como para el hombre. Así que el mismo Señor Jesús está a los que trataron que trataban siempre de hacerles preguntas, de manipularlos, los lleva una y otra vez al principio, a la verdad, a la palabra y a resaltar quién es el Creador y cómo y para qué hizo su creación. A mí me gusta mucho el énfasis, no habéis leído. Porque el Señor está diciendo, ¿tú quieres saber la verdad? Vete al principio. Claro. Y vete al principio, al libro exacto, que justamente es el libro que toman estas mujeres y tratan de descuartizar la verdad y ponerla a su manera. El Señor Jesús está diciendo, no, lean el Génesis. Y ese Génesis lo escribió Moisés. Por lo tanto, el libro no es ficticio, es real. Le está dando la la Biblia autoridad. es Le real. está La dando palabra, las escrituras, viene de Dios. Y no habéis leído, o sea, tanto que ustedes leen y no han leído esto. ¿Cómo no se han dado cuenta de eso?
Exactamente. O como dice en otro momento, ¿cómo lees? ¿Cómo lees? Exactamente. Bueno, una porción en la palabra donde vemos el hermoso trato del Señor a las mujeres en Marcos, que nos relata la historia que Jesús está almorzando en la mesa en Betania, y María, que es la hermana de Lázaro y de Marta, ya en este momento María había visto la resurrección de Lázaro, o sea, ella conocía y era amiga de Jesús. Y vemos que ella lo unge lavándole los pies con un perfume, que dice la palabra que era un perfume costoso. Y una de las personas que estaba ahí comienza a criticarla, a decir que porque ella está desperdiciando este perfume tan caro. Y me encanta como Jesús le dice, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra ha hecho ella. Y dice después en el versículo 9, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Y de cierto es que todavía hablamos de María. Bueno, déjenme hacer el comentario de que en uno de los libros, el segundo que se publica basándose en el primero, el libro de las mujeres, hay una gran, le llaman biblista, teóloga, que escribe un libro y dijo que ahí había un maltrato, porque Cristo dijo, Jesús dijo, que se hablara de ella donde quiera que se predicara el evangelio para memoria de ella, es decir, está honrándola, está honrando, Cristo la defendió, Cristo la honró, y establece que así sería. Entonces ella dice, pero no se habla de ella, entonces quieren quitarla, esa es la intención, no hablar de una mujer que hizo algo tan especial para Cristo. O sea, siempre Cristo dijo que se hiciera. El que el hombre desobedezca no quiere decir que Cristo no lo honró. ¿Me hago entender? Bueno, Orfa, más adelante Jesús le lava los pies a sus discípulos y manda que laven los pies. O sea, fue como ella, no sé cómo podríamos decir, anticipó mi muerte, me unió antes de eso. Así es. O sea, su acción es realmente, Cristo la resalta. Otra cosa que resaltan para decir eso es que dicen la confesión de Pedro, cuando Cristo preguntó, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y Pedro responde, entonces el Señor le dice, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Fíjense lo que Cristo dice. Sí. No te lo reveló tu naturaleza o que alguien te lo dijo, sino mi Padre. Y dicen ellas, Marta, al ir junto para ir al sepulcro, iba junto con Jesús, y entonces el Señor le dijo, ¿tú crees esto? Y yo le dije, sí, yo he creído que tú eres el que ha de venir. Yo sé que tú eres el que ha de venir. Y dice, ya esa es una confesión, y es cierto, una confesión sumamente grande. Ella reconoció al Señor y Pedro también. Solo que Pedro, al decirlo la primera vez, dice Cristo, el Padre te lo revela. Y se lo revela también a Marta, pero no estaba hablando, es decir, las dos situaciones, los dos escenarios no son iguales. No. Claro. Pero lo quieren decir como, sí, hablan de Pedro y dicen de Pedro, pero no dicen de Marta. O sea, es buscar, Increíble. por eso se hace con prejuicio, buscar algo para decir, Dios no trata bien a la mujer. Orfa, es que cuando la intención es buscar algo negativo, se va a hacer hasta un invento, se va a inventar cualquier cosa. O a interpretar mal. Se va a interpretar mal, se van a utilizar palabras que no significan lo que verdaderamente significan las cosas, porque el problema está en la intención. Pero podemos ver en la misma palabra que el trato del Señor cuando estuvo durante su ministerio aquí en la tierra fue un trato hacia la mujer precioso. Mira el ejemplo de la mujer samaritana. Los hombres en esa época no conversaban con las mujeres, la tenían al menos, pero eran los hombres, no era Dios, era el pecado del varón, del hombre. Claro. Y sin embargo el Señor tiene una conversación con esta mujer extraordinaria, una conversación que sus mismos discípulos se asombran cuando lo encuentran hablando con ella. Pero no te olvides de decir que es una conversación que Cristo planeó tener y dice, tenía que pasar por ahí, Era y va al necesario. lugar donde él sabe que esa mujer
él lo sabe porque es Dios, ¿verdad? Ujú. Sabía que iba a buscar el pozo. Entonces, es algo intencional. Intencional. ¿Para un qué? trato especial. Para tratarla y traer a su vida sanidad. Ujú. Le reveló su condición, todo lo que nosotros podemos ver cuando leemos ese relato. Y ese trato fue un trato de amor, no un trato de desprecio. Por supuesto, de mucha importancia. Mucha importancia. Darse un viaje de donde Bueno, Cristo estaba hasta Samaria, Sí. y sabemos, ¿verdad? Ajá. El trecho que hay Ajá. es amar mucho a una persona. Así es. Es un trato de amor, Bueno. un trato... Parece que se fue el tiempo y nos falta todavía Ay, hablar sí. más del buen trato del Del Señor a Señor. la mujer. Pero vamos a concluir diciendo algunas cosas que creo que son sumamente importantes, porque al final, ¿qué es lo que hemos visto? Rápidamente, ¿qué hemos visto? En El este- pecado fue el que dañó la relación entre el hombre y la mujer. Y si están dañados los corazones, ¿cómo un hombre va a tratar bien a una mujer y cómo una mujer va a tratar bien a un hombre? Exactamente. El problema central se llama pecado y es pecado contra Dios. Así Que él había dicho no lo hagan para que no se dañen, para que no se rompan la relación. No podemos esperar que haya buen trato, buena comprensión si el corazón no se le entrega a Dios, tanto el hombre como la mujer, para que Dios lo limpie. Cuando Dios perdona, limpia nuestros corazones y nos establece de nuevo en una relación con Él. Esa relación nos permite entender el propósito de Dios para nuestras vidas y cómo podemos restablecer y enriquecer los lazos interpersonales. Es volver a eso. No es acusar de Dios de que Él maltrata. No es acusar a los hombres de que son unos maltratadores. No es decir que la mujer no sirve para nada o que sirve mucho. Es entender, el pecado nos dañó, tenemos que venir a Dios, al que nos creó, para que Él nos traiga de nuevo al propósito para el cual fuimos creadas. Y para Te eso vino invitamos. Cristo. Para eso Así vino, es, eso para es, te eso vino. invitamos a que vengas a Cristo. Él quiere restaurar tu vida. Dios te bendiga. Amén.